Dios te bendiga en esta noche nuestro deseo. Damos gracias a Dios por este tiempo hermoso que Dios nos permite transmitir a través de nuestro canal de YouTube. Una voz en el desierto, hoy con el tema Yo sé. Buscamos en Juan capítulo 11 del 23 al 24. Dice la palabra de Dios así. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Estamos viendo la visitación de Jesús a Marta y a María, donde su hermano Lázaro había muerto. Jesús llega y cuando Jesús comienza a ministrarle, una de las cosas que le dice a Marta es que Lázaro iba a resucitar. Marta puede expresar yo sé y le dice en el día de la resurrección. Sin embargo, Jesús no hablaba del día de la resurrección. Jesús hablaba de un milagro que él iba a realizar en aquel mismo día. Pero sin embargo, Marta responde yo sé. ¿Qué significa cuando alguien puede responder yo sé? Está hablando de sí mismo, está hablando personalmente y está diciendo también que tiene un conocimiento. Un conocimiento está teniendo, por lo tanto está seguro, aún persuadido de ese conocimiento. Y es de lo que en esta noche queremos hablarte, de algo que nosotros tenemos que saber y estar seguros de esas cosas. Y a la luz de las Escrituras vamos a aprender. En primer lugar, tenemos que saber y tenemos que estar seguros de que nosotros tenemos un Redentor y que ese Redentor vive. Y eso fue lo que pudo decir Job en los momentos más difíciles de su vida. Dice la palabra de Dios que Job estaba atravesando una prueba y en medio de la prueba Job pudo declarar, Job capítulo 19 versículo 25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Es bien importante que en nuestra vida cristiana y en nuestro caminar con Dios nosotros tengamos el convencimiento de lo que Él es. Nosotros tengamos la seguridad de que Él vive y que también Él llegará para dar el oportuno socorro. Es el Salmo 135, versículo 5, que el salmista decía, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. El salmista tenía una seguridad y él declaraba, yo sé que Él vive y yo sé que Él es grande. Hoy nosotros tenemos que tener esa seguridad en nuestra vida. Poder declarar y decir, yo sé que nuestro Dios es fiel. Yo sé que nuestro Dios está con nosotros. Yo sé que sus promesas son fieles y verdaderas. En segundo lugar, ¿qué es algo que podemos aprender que nosotros debemos de saber? E inclusive declarar que nosotros sabemos que yo sé en lo particular. En segundo lugar es que yo sé que en mí está el mal. Que tan importante es conocer, estar convencido de que en mi carne habita el mal. Y eso lo podemos ver en el libro de Romanos capítulo 7 versículo 18. Pablo escribía y Pablo decía, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Muy importante estar convencido que nosotros somos pecadores. Es muy importante estar convencido que en ocasiones somos culpables. Cuando nosotros reconocemos que en nuestra carne está el mal y que nosotros en Cristo Jesús somos librados del mal y podemos vivir una nueva vida en Cristo, nosotros nos damos cuenta que en nuestros errores nosotros podemos reconocerlos y podemos pedir perdón. Es decir, que el entender y el saber y el estar convencido de que en mi carne habita el mal me da la oportunidad de que en mis errores nosotros podamos reconocerlos y podamos pedir perdón. Es el hecho de Jonás, dice la palabra de Dios, que Jonás, cuando huye de la presencia de Dios, Jonás pudo entender que las consecuencias de aquel mar embravecido era su rebeldía. Y Jonás pudo declarar que si ellos le tirasen al mar, el mar se iba a calmar. Jonás capítulo 1 versículo 12 dice la palabra, y él respondió, tomadme y echadme a la mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido este gran mal
y esta tormenta sobre vosotros. ¿Qué significa eso? Jonás entendió, Jonás declaró que lo que estaba ocurriendo era consecuencia de su desobediencia. Por lo tanto, el que yo sepa, el que yo esté convencido que en un momento determinado, en un descuido, sabe que el mal puede tomar lugar en mi vida y apartarme de Dios o hacerte caer, eso es muy importante para nuestra vida. Hay personas que piensan que nunca van a fallar, hay personas que piensan que son buenos, pero el apóstol Pablo lo declaraba a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo reconocía que el mal habitaba en él y que si él sembraba para la carne, él iba a cosechar para la carne, pero si él sembraba para el espíritu, él iba a cosechar para el espíritu. Por eso también Pablo, cuando le escribe a los Romanos capítulo 6 versículo 6, el apóstol Pablo dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, que cuando nuestro viejo hombre es crucificado, ese mal es crucificado significa vivir una vida en Cristo, significa tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Cuando eso ocurre, el mal crucificado da lugar a que nosotros vivamos en victoria y vivamos en obediencia, pero en el descuido damos lugar a que ese mal que está en nosotros tome lugar y nos aparte de Dios. Tercer lugar, ¿qué yo debo saber? Que yo debo confesar y decir: de seguro yo sé. Y yo debo decir en seguro que yo sé que en el cuerpo, en lo que es la iglesia, también habita el mal. Muchas veces llegamos a la iglesia, muchas veces nosotros nos convertimos y comenzamos a caminar en la vida cristiana y comienzan a haber circunstancias, errores, comienzan a haber decepciones. Y cuando estas cosas, malos entendidos e inclusive malos métodos, tropiezo, y cuando esto comienza a llegar a nuestra vida, decimos: pero ¿cómo es posible que esto ocurra dentro de la iglesia? ¿Cómo es posible que estas cosas ocurran dentro de la iglesia? Y es que nosotros no hemos entendido o no conocemos que dentro de lo que es el cuerpo muchas veces está el tropiezo, y también los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos hermanos. Aún dentro del trigo puede haber cizaña, como dijo el Señor. Y cuando nosotros queremos arrancar la cizaña, el Señor nos está diciendo: esperen a que llegue la siega, porque va a haber una diferencia entre el trigo y la cizaña, y eso lo harán los segadores. Por lo tanto, debemos estar convencidos que dentro del cuerpo, en la iglesia, vamos a tener tropiezos, y también debemos estar convencidos de que eso es algo que Dios nos está permitiendo. Por eso, cuando Pablo habla en las Escrituras, enseña en muchos pasajes de estos errores. Principalmente, Hechos capítulo 20, versículo 29, dice la palabra del Señor que escribía Lucas y Pablo salía de Mileto, y cuando Pablo salía de Mileto, Pablo les decía: porque yo sé, decía el apóstol, que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Pablo decía: después de mi partida entrarán lobos vestidos de oveja, entrarán falsos profetas, entrarán también falsos apóstoles, y harán caer al rebaño. Por lo tanto, debemos de estar convencidos y debemos de saber que estas cosas van a ocurrir, para que la luz sea diferente de las tinieblas y que el proceso de Dios se cumpla dentro de lo que es la iglesia. Es la misma Escritura y es el mismo Jesús de que el que habla de los tropiezos. Lucas 17 del 3 al 4 dice que va a haber tropiezo entre los hermanos. Dice la palabra que Jesús dijo: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepiente, perdónale. Si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdóname. Es decir, que en el tropiezo hay una esperanza de restauración, pero el tropiezo es imposible que no suceda. Siempre va a haber el tropiezo, y también puede haber el perdón a través
del arrepentimiento y a través del perdón. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando le escribe Juan a la iglesia interesada de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10, es el apóstol Juan el que escribe y dice: yo os he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, dice Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando, dice, con palabras malignas contra nosotros, dice la palabra. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de lo que es la iglesia. Juan escribe y dice: hay un grupo de creyentes que tiene un hombre que es un líder, que es un hombre que se levanta contra nosotros como apóstoles, y aún también desecha lo que es la enseñanza de Jesús. E inclusive también gobierna la iglesia y expulsa a los que él quiere y recibe también a los que él quiere. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es que había un desorden. Por lo tanto, Juan le dice: cuando yo vaya, yo le ministraré y le pondré en orden. Entonces debemos estar convencidos que dentro del cuerpo de Cristo también hay errores y que también hay tropiezos, pero que el mismo Dios da la solución para que todas estas cosas estén en el orden y nosotros continuemos sirviéndole al Señor y aún Él continúe en nuestra vida. Para terminar, nosotros tenemos que estar seguros y nosotros tenemos que saber quién fue aquel que nos transformó. Y quiero, a la luz de las Escrituras, hablarles de este hecho. Yo sé quién me transformó. Yo sé quién cambió mi vida. Yo sé que no fue un hombre, yo sé que no fue un ministro, yo sé que fue el mismo Dios el que transformó mi vida. Y cuando yo lo declaro y estoy convencido de eso, yo puedo servir a Jesús, seguir a Jesús, y eso no significa que yo no respete a los ministros o respete a los hombres de Dios. Significa que yo sé que Él fue el que me cambió, que yo sé que Él fue el que me transformó, que yo sé que Él fue quien me salvó. Y estoy sobre Él, que Él es la roca, y así me mantengo firme, y hemos estado firmes por todos estos años. Cuando buscamos la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 25, está hablando de un milagro que Jesús hace. Dice que había un joven que era ya adulto, pero que desde niño él estaba ciego. Jesús aplica sanidad sobre este hombre. Y dice la palabra de Dios que fue en días de reposo. Dice la palabra de Dios que Jesús fue confrontado. Aún este hombre se le preguntó: ¿quién te ha hecho sano? Y dice que este hombre dijo: fue Jesús de Nazaret. Aún lo confrontaron y le dijeron: él no te podía sanar en el día de reposo. Sin embargo, este hombre dijo: yo no sé si podía o no podía. Yo lo que yo sé es que yo era ciego y ahora yo veo. Confrontaron y le dijeron: este hombre es un pecador. Sin embargo, el ciego se mantenía: yo no sé si él es pecador o él no es pecador. Yo lo que sé que yo era ciego y yo veo. ¿Qué significa esto? Que en nuestro caminar con Cristo tenemos que saber, tenemos que decir: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que en mí habita el mal, y que también en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, también hay errores, y también yo debo saber que Él fue el que me cambió y el que me transformó. Y de esa manera mi vida y tu vida va a estar firme en Cristo. De esa manera tú no vas a vivir con la experiencia que otro pudo pasar. Tú no vas a vivir con la experiencia que Dios hizo en otra persona. Tú vas a tener tu propia experiencia. Felipe se encontró con Natanael y dice la palabra de Dios que Felipe le predica a Natanael. Y cuando Felipe le predica a Natanael, su amigo, le dice: ven, porque hemos hallado a Jesús, el Mesías de Nazaret. Natanael le dijo: ¿es posible que de Nazaret puede salir algo bueno? Sin embargo, Felipe no cayó en discusión. Felipe le dijo: ven para que tú veas, ven para que tú tengas esa experiencia, ven para que tú quedes convencido. Y dice la palabra del Señor que cuando ellos se acercaron a Jesús, Jesús de lejos miró y dijo: he ahí un verdadero israelita, hablando de Natanael, en el cual no hay engaño. Dice la palabra que Natanael le pregunta: ¿de dónde tú me conoces? Y el Señor le dijo: te conozco, desde que estabas debajo de la higuera yo te vi. Natanael exclama: Señor mío y Dios mío.
Natanael quedó bajo una experiencia. Tú eres el Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Y dice la palabra de Dios que en esa experiencia Natanael quedó convencido. Hoy te estoy llamando la atención. Hoy te llamo para que puedas quedar convencido de lo que Dios te ha enseñado, de lo que Dios te ha transformado, al lugar donde tú perteneces, al lugar donde Dios te ha puesto, en el ministerio donde Dios te tiene para ministrar, para servirle, para que tú edifiques. Allí vas a encontrar tropiezos, ahí van a haber errores, pero a la luz de las Escrituras y con el conocimiento y la seguridad que tienes, tú lo vas a entender, pero también vas a ayudar. Y también vas a entender y vas a confesar que en ti hay errores, que cuando tú los cometas, tú vas a reconocerlo e inclusive tú vas a pedir el perdón arrepentido. Y también que en el medio de la prueba tú puedes levantarte y puedes decir: una cosa yo sé, y es que mi Redentor vive, el que Él vendrá para mi salvación y Él me levantará. Hoy yo sé, hoy tú tienes que estar seguro de lo que tú has aprendido, y eso te va a dar la victoria y la seguridad. Dios te bendiga en esta noche, en nuestro deseo. Amén. Camina firme, camina constante, crece en la fe, crece en el conocimiento de las palabras, crece en la relación con el Espíritu Santo, y bajo todas esas promesas y toda esta transformación vas a decirle al pecado, al mundo, le vas a decir a Satanás: yo sé que mi Redentor vive, yo sé en quién yo he confiado, yo sé quién me ha transformado, y de esa manera vas a estar firme. Quiero orar por ti en esta noche, para que Dios selle esta palabra en tu vida y la puedas declarar. Marta dijo: yo sé que Él va a resucitar en el día postrero. Sin embargo, Él iba a resucitar. Lázaro iba a resucitar en ese día. Amén. Quiero orar por ti en esta noche. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por este hermoso tiempo. Gracias por la revelación de tu palabra, y gracias, Señor Dios, por la iluminación de ella. Señor, que podamos estar seguros, convencidos, que podamos declarar con nuestra boca, seguros, Señor, de sí mismo, en la confianza, en el conocimiento, en la revelación que tú nos has dado de estos aspectos. Estar seguro y decir: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que puedo en mí hallar pecado. Yo sé que puedo hallar tropiezos en la iglesia, pero yo sé también quién me ha transformado. Y con ese conocimiento vamos a estar firmes, vamos también a buscar el oportuno socorro, y tú vas a estar obrando en nuestra vida, porque vamos a estar constantes, porque vamos a crecer, y tu gloria, Señor, la vamos a ver. Bendice a los que ven este video, y sé de bendición para su vida. Y bendice mi vida, Señor, porque yo sé que tú estás con nosotros, porque yo sé que tú nos amas, porque yo sé que tú vienes pronto, porque yo sé que tú eres Dios. Padre, en el nombre de Jesús, con gracia. Amén y amén. Dios te bendiga en esta noche, es nuestro deseo.